Continuamos nosotros con el tema, la libertad. La libertad. La semana pasada Pepe hablaba acerca de los beneficios que trae la libertad. Cuando uno conoce la verdadera libertad, cuando uno está en sintonía con la palabra de Dios, cuando uno puede estar en comunión con Él, uno comienza a ver y contemplar la libertad. Ahora, esta mañana me gustaría continuar con el tema, pero desarrollarlo desde el punto de vista de cómo utilizar sabiamente nuestra libertad. ¿Cómo puedo utilizar la libertad que tengo en Cristo de una manera correcta? Cuando era joven, yo pensaba que la libertad y mi pensamiento era, no puedo esperar en cumplir 18 años para salir de mi casa y hacer todo lo que yo quiera, donde nadie me va a tener que decir nada y yo puedo hacer y deshacer como se me dé la gana. Una gran mentira, porque aquello que yo pensaba que era libertad, de repente se convirtió en una esclavitud que tomó años después para poder salir. Entonces la libertad no tiene nada que ver con hacer lo que yo quiero, sino se trata completamente de hacer lo que debo. Usted y yo como creyentes, aún como ciudadanos, tenemos responsabilidad. Estamos en un país donde decimos que es un país de libertad, pero rompa usted las leyes que hay en este país y se da cuenta que la libertad tiene límites. Que aún en la sociedad en la cual vivimos, la libertad tiene un marco, tiene parámetros, que si usted se sale del parámetro tendrá consecuencias. Con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. La palabra de Dios a nosotros nos da un parámetro para poder conducirnos en la libertad que tenemos en Cristo. Pero de repente, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, en un mundo caído, en un lugar donde está lleno de gente pecaminosa, que luchamos contra el pecado, de repente los absolutos de Dios, lo que es blanco y lo que es negro, se torna gris. Pero no porque Dios tenga diferentes sombras, porque aún la palabra de Dios establece que Dios no cambia. En Dios no hay variación en la luz. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Dios sigue siendo santo. Y cuando uno va a la palabra de Dios, uno escucha la palabra que decía Pedro: sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Ahora, esta no era una idea nueva de Pedro, sino que era palabra que él había escuchado del Antiguo Testamento. La base de la fe en lo cual ellos tenían, y él ahora le estaba diciendo a una nueva generación. Jehová dice: sed santo porque yo soy santo. ¿Cómo podemos nosotros utilizar la libertad que tenemos sabiamente? Se dice que un día John Wesley estaba hablando con su mamá Susana, y le preguntó en qué consistía el pecado. ¿En qué consistía el pecado? Y su mamá le respondió de esta forma: hijo, el pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios y que te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Yo creo que esa es una frase que cubre todo aquello que es pecado, porque vivimos hoy basado más en la opinión popular que lo que vivimos según la verdad de Dios. Nosotros mostramos la libertad y aún buscamos tener libertad de expresión. Si Dios te formó hombre o mujer, yo ahora tengo la libertad para poder decir que soy mujer. Eso es lo que hoy la sociedad dice que es libertad. Pero hay un problema que va en contra de la verdad de Dios. Hoy en día los niños no tienen rebeldía. Hoy en día los niños tienen enfermedades. Yo creo que sí hay asuntos médicos que de repente hay que tratar,
pero tenemos que entender que aún una criatura pequeña tiene naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando uno comienza a ver lo que es la libertad que tenemos en Cristo, ¿cómo la puedo utilizar en una forma si pensamos en la iglesia? Como iglesia, ¿cómo podemos colocar límites a lo que es la libertad que usted y yo tenemos? Porque si nosotros hacemos un estudio de lo que es la iglesia, probablemente hay personas que se convirtieron la semana pasada que hoy están aquí. Probablemente hay personas que se convirtieron hace 5 años y ahora están acá. Y habrá personas que hace 50, 60 años que recibieron a Cristo y son parte de la misma iglesia. ¿Cómo podemos colocar nosotros o analizar cuál es la verdadera libertad? ¿Cómo usarla sabiamente cuando todos estamos en diferente nivel espiritual? La palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 5, comienza a dar una advertencia a un pueblo que previamente Santiago les había escrito, y que cuando Santiago les había escrito, él les dijo: ustedes estaban pasando por momentos de mucha prueba. Sean fieles, porque la prueba que hoy están pasando es aquello que les está dando a conocer quién es Dios. Es aquello que Dios está utilizando para poder pulir el carácter. Tengan cuidado de lo que es la tentación. Sean personas que sean fieles a la palabra de Dios. Abran los oídos para escuchar lo que Dios dice. Cierren la boca para no argumentar en contra de Dios. Sean prontos para obedecer. Lean la Biblia atentamente y entiendan todo aquello que Dios tiene para ustedes. Pero sin embargo, cuando el autor de los Hebreos les escribe unos 25, 30 años después, de repente aquello que eran consejos en su momento, ahora se convierten en advertencias. A ustedes se les dio el consejo de seguir la palabra de Dios, pero de repente no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Eso yo creo es algo que hoy en día no pasa, porque la iglesia es una iglesia ferviente, que busca cada día, que anhela cada día el tener contacto con Dios. Sabe que tristemente buscamos a veces la forma de poder actualizar la iglesia tanto, que nos volvemos esclavos de un sistema que no agrada a Dios. Y cuando el autor de los Hebreos escribe aquí en Hebreos capítulo 5, dice: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando uno habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo, que tenemos como creyentes, hay algo que es igual para todos. Todos debemos de aprender a tener los sentidos bien ejercitados para saber elegir entre lo bueno y lo malo. Como creyente, una vez se me dijo, como creyente no deberíamos de estar un paso más de no elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Debemos de levantar el estándar en el cual elegimos. Pero sin embargo, en primer lugar, cuando hablamos acerca de cómo usar nuestra libertad sabiamente, yo debo entender que debo analizar mi actitud hacia la palabra. Acá cuando el autor de los Hebreos escribe, les decía: yo tengo mucho que explicar. Estaba hablando acerca del sacerdocio de Jesús y quería ir a algo más sólido. Pero ¿qué es lo que les dice? Tengo mucho que explicar, pero no puedo.
Porque la actitud que ustedes han tenido hacia la palabra de Dios es una actitud donde se han hecho tardos para oír. ¿Sabe que eso no tiene nada que ver con la aptitud o la habilidad de aprender? El autor no estaba hablando si las personas eran capaces de aprender. Ya lo habían aprendido, pero después de años el corazón se fue endureciendo y decidieron no escuchar la palabra de Dios. Es decir, se pudiera decir de la siguiente manera: tengo mucho que explicar, pero cuanto os habéis sido perezosos para oír, cuando os habéis querido hacer lentos, cuando no han mostrado interés para escuchar, es imposible avanzar. Usted sabía que cuando uno habla acerca de la libertad, Pepe lo decía bien la semana pasada, es importante conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es un consejo antiguo que es fuera de moda. La palabra de Dios es el corazón de Dios, la mente de Dios, que ha sido colocada en nuestra disposición, por el cual, por medio del Espíritu Santo, puedo entender para que la palabra de Dios pueda influir en mi corazón, para hacerme apto para toda buena obra. La palabra de Dios sigue teniendo poder y tiene poder absoluto y autoridad única para gobernar mi vida. Aunque muchas veces como ser humano sea tardo para oír. No tiene que ver con aptitud, tiene que ver con actitud. Porque la actitud, a pesar de tener todos los talentos disponibles, todo aquello que es de Dios, tenerlo disponible, es decir, a esto no quiero. ¿Lucha usted con abrir la palabra de Dios y aprender más? Porque fíjese lo que dice aquí. Dice que ha pasado ya tiempo. Después de tanto tiempo, dice el versículo 12. Así que no fue 1 o 2 años. Y la pregunta que yo me hacía cuando analizaba este pasaje era esto: ¿cuánto tiempo hace que yo anhelé la palabra de Dios como lo anhelaba el salmista en el Salmo 42? Cuando decía así, mejor lo leemos para no errarle. Salmo 42 dice de esta manera: Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese corazón que se humilla delante de Dios, que derrama la lágrima, pero con un corazón que está pronto para oír, que está dispuesto para escuchar, para que la palabra de Dios pueda analizar la vida, para que la palabra de Dios vaya despertando la sensibilidad espiritual que usted y yo necesitamos para permanecer dentro del parámetro de libertad que tenemos en Cristo. Si usted y yo queremos tener o utilizar nuestra libertad sabiamente, debemos analizar nuestra actitud hacia la palabra. Porque cuando yo analizo mi actitud hacia la palabra, eso está influyendo en lo personal. Eso va impactando lo que es mi vida personal, lo que yo soy ante Dios. Pero no queda ahí. La libertad espiritual no solamente afecta lo que yo soy personalmente, pero también la libertad espiritual impacta al público. ¿Usted sabía que usted tiene personas que lo están observando? ¿Usted sabe que yo tengo personas que me están observando? Pero sobre todo tengo un Dios que observa y conoce. Y cuando la palabra de Dios continúa, fíjese lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
En otra palabra, cuando el autor de los Hebreos está hablando, le está diciendo no solamente analiza la actitud hacia la palabra, pero anhela un desarrollo personal. ¿Cuántos años tenemos nosotros de creyente? ¿Cuántos años es que hemos abierto nuestro corazón al Evangelio? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con todo aquello que Dios ha colocado ya en mi vida? ¿Cómo estoy impactando las vidas de las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo está impactando mi vida todas aquellas personas que Dios ha colocado en mi círculo? ¿Se entiende? La palabra de Dios comienza en este punto a comparar a aquel que es experto y aquel que es inexperto. Aquel que tiene la habilidad desarrollada para enseñar y el que no la tiene. Aquel que ya por mucho tiempo ha conocido el Evangelio, pero no se ha movido del lugar donde está. Aquella persona que a pesar de los años de ser creyentes, continúa con actitudes infantiles. El mayor daño en la iglesia es cuando tenemos gente adulta con actitud de niño. Cuando tenemos gente adulta que en vez de decir qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que puedo ofrecer, está buscando qué es lo que me tienen que dar a mí. ¿Sabe que cuando uno es adulto, una regla básica de la vida es que cuando uno es adulto, uno tiene que tomar responsabilidades diferentes? Sería algo absurdo que yo tenga que ir todavía con mi madre para pedirle dinero para poderle darle de comer a mi familia. Sería algo absurdo que yo tenga que ir a pedirle a mi padre dinero para comprarle ropa y zapatos a mis hijos. Porque Dios a mí me colocó en una familia como cabeza de hogar. Yo a mi hija puedo entender que cuando ella tiene un berrinche, puedo entender que no tiene la experiencia suficiente en la vida para actuar de una manera diferente. Y yo puedo tomar el tiempo para enseñar y decir lo que es correcto y lo que no es correcto. El problema es que cuando somos adultos y seguimos con esas actitudes, del yo. Y querido hermano, cuando uno en la vida cristiana no está creciendo, cuando uno en la vida cristiana no está haciendo cosas para edificar, lo más probable es que Satanás esté ganando ventaja para destruir. Porque sabe, en la obra de Dios, cuando uno está obrando, cuando uno está sirviendo, hay algo que pasa. Uno se da cuenta de todas las imperfecciones que hay, pero uno entiende también la responsabilidad que uno tiene para no solamente señalar, sino también para ser parte de la respuesta de esa necesidad. Si hoy el autor de los Hebreos nos estuviese hablando a nosotros acerca de todo aquello que tenemos, ¿cuál sería la palabra que tendría para nosotros? Me podrá decir a mí, ¿sabe qué bueno que ahora podemos entrar en temas más difíciles, más profundos? Que hemos dejado los temas de que Dios es amor y que Dios es lleno de gracia para entender realmente el carácter y el corazón de Dios a profundidad. Pudiera decir, gracias porque tu vida está siendo un instrumento especial para poder educar y enseñar y atraer a otros. O serían las mismas palabras de decir, quisiera avanzar, pero no puedo porque al ver la actitud que hay, han quedado cortos. Y acá no estamos hablando acerca de la salvación. Acá no estamos hablando acerca de que si hay una verdadera salvación o no. Porque eso, gracias a Dios, no depende de nosotros, sino depende completamente de Dios. Y por eso es que hoy yo puedo ser diferente. Por eso es que hoy yo puedo tener libertad. Porque entiendo aquello que Cristo hizo por mí. Acá lo que estamos hablando es la libertad que ahora tengo en Cristo. ¿Cómo la estoy usando para impactar a las demás personas? La palabra de Dios era bastante clara cuando decía que el que conmigo no edifica, el que conmigo no recoge,
el que no es conmigo? La respuesta la sabemos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? La libertad que ahora tengo en Cristo, ¿cómo la estoy usando para impactar a los demás? Porque sabe que cuando la palabra de Dios continúa, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y sabe que acá lo que está comenzando a hablar es acerca de las disciplinas que usted y yo podemos o no podemos tener. Cuando uno analiza la actitud hacia la palabra, ¿dónde se encuentra nuestro corazón? ¿Dónde estamos con esa sensibilidad? ¿El Espíritu Santo de Dios está obrando para dirigirnos hacia lo que es más conveniente? ¿O el Espíritu Santo de Dios está apagado y está entristecido en nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo de Dios está activo o está frenado? Cuando hablamos acerca de lo que es nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual, ¿dónde se encuentra usted hoy? ¿Ha avanzado a comparación del año pasado? ¿O seguimos con lo mismo? Hemos tomado desafíos y hemos visto cómo Dios nos ha empujado e impulsado en nuestra vida. ¿O seguimos todavía diciendo, es que a mí nadie me toma en cuenta y para mí yo no soy importante para nadie? Querido hermano, si somos importantes para Dios es lo que necesitamos. Si usted y yo tenemos un corazón fiel hacia la palabra de Dios, Dios se encargará de colocar personas a su alrededor para asistirle, para enseñarle y para ayudarle en su vida espiritual. Pero muchas veces por la pereza que hay en nuestro corazón, no queremos. Y es más fácil quedarse quieto. Y acá es un poco lo que habla el último versículo. Porque el versículo 14, nuevamente lo leo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe que esa palabra ejercitados la tomamos primero? Es la idea que cuando Pablo habla en Timoteo, comienza a hablar acerca de cómo el ejercicio corporal tiene poco provecho. Dice, pero cuando uno se ejercita para la piedad, es algo que tiene provecho para lo que es esta vida y para la vida que sigue, para la vida venidera. Y cuando uno toma esa comparación que Pablo hace en Timoteo, uno entiende lo difícil que es mantener una disciplina cuando se trata de ejercicio. Todos comenzamos el principio del año que sí voy a ir al gimnasio y los gimnasios aman el inicio de año, porque es la época del año donde más membresías venden. Le aseguro que habemos muchos de nosotros que compramos membresías en ese tiempo y que dijimos vamos a comenzar, pero sabe que una disciplina, si uno no tiene el propósito, no es intencional para permanecer en ella, tiene poca duración y tiene poco provecho. Y sabe que cuando hablamos acerca de la vida espiritual es exactamente lo mismo. Si yo no tengo la intención de buscar tener disciplinas piadosas, la vida cristiana va a ser muy difícil. La libertad que yo tengo en Cristo va a ser muy difícil de discernir, porque los sentidos no estarán ejercitados. Es como el ejercicio corporal. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, en la mañana siguiente no se puede ni mover, porque los músculos están adoloridos. Porque cuando uno se quiere parar, siente cada tendón y cada parte del cuerpo. Pero después, cuando uno comienza a ver los resultados, cuando uno comienza a ver los beneficios,
es algo que es difícil de parar. Lo mismo son con los hábitos espirituales. Cuando comienzo a ver los beneficios, cuando comienzo a ver los resultados, cuando comienzo a ver los frutos de cómo Dios va transformando la vida, uno dice, aunque cueste muchas veces lágrimas, dolor, sufrimiento, vale la pena. Vale la pena. Dice la palabra de Dios, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que han alcanzado el nivel de adultos, aquellos que están completos, aquellos los cuales no les hace falta cosa alguna. Habla acerca de, y dice el versículo 14, no solo madurez, pero dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene que ver con la práctica. Le detallo algunas cosas, los que constantemente escuchan, los que constantemente le creen a Dios y a su palabra. Pepe tiene una frase y se la voy a robar. Cuando yo obro conforme a la voluntad de Dios, puedo descansar en las consecuencias, en la mano de Dios. Cuando yo obro dentro del parámetro de Dios, puedo dejarle las consecuencias a Dios y no tener que preocuparme. Los que constantemente oran, los que obedecen, los que echan mano de los recursos de Dios. ¿Usted sabe todas las cosas que Dios ha colocado en su mano? ¿Sabe que cuando uno va a la palabra de Dios, dice que por el Espíritu Santo a nosotros se nos ha otorgado toda cosa? ¿Se nos ha dado todas las cosas necesarias para poder vivir de una forma piadosa? ¿Que nosotros no tenemos necesidad de cosa alguna? Pablo lo decía de esta manera en la iglesia de los Corintios, podemos estar como aquellos que están derribados, que aquellos que están tristes, angustiados, que están como pobres, como muertos, pero llenos de vida, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque a pesar de que en la vida muchas veces pensamos que ya es un hasta aquí, Dios da fuerzas al que no tiene. Cuando pensamos que no podemos dar un paso más, los hábitos piadosos son aquellos que nos mantienen, porque estamos acostumbrados a la práctica de ver a Dios obrar en nuestra vida. Pero habla también el discernimiento. Dice, lo que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y sabe que la palabra discernimiento es la habilidad para juzgar. Es la habilidad para poder sentarme en un lugar de juez y saber aquello que es bueno y lo que es malo. La palabra en el hebreo que usa aquí para discernir lo que es bueno y lo que es malo es kalos versus kakos. Y la palabra kakos literalmente es estiércol. Aquello que es provechoso y aquello que no aprovecha para nada. Aquello que tiene un beneficio y aquello que solamente destruye. Aquello que es útil y las cosas que son inútiles. Ahora, todos nosotros somos llamados a tener una libertad espiritual. Si usted y yo conocemos a Cristo, entendemos que tenemos toda libertad, porque Dios nos ha redimido y nos ha sacado de la esclavitud que antes teníamos con el pecado. Nos ha llamado y nos ha dicho, así como antes servías y eras esclavo del pecado, ahora has sido tomado y has sido hecho siervo de Dios. Así como antes estabas en un lugar de esclavitud y ibas rumbo al infierno, ahora eres esclavo y siervo de Dios, pero sin embargo con un propósito diferente. Fuiste llamado de las tinieblas y fuiste colocado en los reinos celestiales. Sin propósito y se te dio propósito. Sin la posibilidad o tener el discernimiento que Dios nos da, pero ahora en Cristo somos partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuándo fue la última vez
que realmente analizamos cuál era nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que en el secreto de nuestro cuarto pudimos escuchar la voz de Dios en ese momento íntimo ante su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos tomamos el tiempo para abrir la palabra de Dios y decir como decía el salmista: conóceme, pruébame, muéstrame qué caminos hay en mi corazón y guíame por el camino eterno? Si no hay una actitud genuina con la palabra de Dios, podemos orar todo lo que queramos, pero Dios sigue esperando con los brazos abiertos, esperando nuestra respuesta. Cuando hablamos acerca de lo que es nuestro desarrollo personal, ¿cuánto realmente anhelamos crecer espiritualmente? ¿Cuánto realmente anhelamos poder tener esa transición de niño a joven adulto, pero hablando espiritualmente? Porque sabe, la madurez no se nos da por los años que tenemos como creyentes. Puede haber una persona que se convirtió hace 6 meses y ser más maduro que una persona que se convirtió hace 6 años. Porque tiene la actitud correcta hacia la palabra de Dios. Porque tiene la disposición de querer escuchar y hacer los cambios. Muchas veces las excusas que ponemos es que yo de la palabra de Dios no conozco mucho. Lo que sí sabe, póngalo en práctica. Y verá cómo Dios irá dando más y añadiendo más para que usted pueda crecer. ¿Cómo estamos con nuestras disciplinas piadosas? En el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en nuestro servicio cristiano. Porque sabe que cuando nosotros comenzamos a olvidar la palabra de Dios y dejarla a un lado, es cuando nuestra libertad que Dios coloca como algo negro o blanco comienza a tener un tono gris. Pero no porque Dios haya cambiado, sino porque usted y yo decidimos cambiar nuestra actitud hacia Dios. Comenzamos a alejarnos de la palabra de Dios. Comenzamos a alejarnos de lo que es el servicio y dejamos de juzgar las cosas con un corazón correcto ante Dios. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si usted hoy tiene el deseo de venir y capaz que Dios por mucho tiempo ha llamado a la puerta de su corazón y usted ha estado luchando de querer o no recibirle como Salvador, no luche más. No continúe viviendo en esclavitud. Venga aquel que da toda libertad. Pida perdón por su pecado y cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, de haber derramado su sangre, de haber muerto, ser sepultado, pero que resucitó al tercer día. Si usted como miembro de iglesia ha perdido el sabor de lo que es el servicio, porque tenía actitudes infantiles y ahora desea comenzar a crecer espiritualmente, venga y ore a Dios. Que hoy sea un día donde Dios pueda cambiar nuestra perspectiva y que como iglesia podamos caminar en toda libertad. Pero no en libertad según mi óptica, sino sabiamente según la óptica de Cristo. Amado Dios, gracias Señor por su palabra. Gracias Padre porque usted nos ha llamado a libertad. Y cuando abrimos su palabra, Señor, su palabra es pronta para poder penetrar hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Gracias porque ante usted toda cosa es vista y no hay cosa alguna que podamos ocultar de usted. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente, como dice su palabra, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que el tiempo de su regreso es pronto
Ayúdenos a ser fiel, a checar nuestras actitudes, a tener un anhelo para continuar desarrollándonos espiritualmente y el poder tener las disciplinas correctas para vivir en una libertad verdadera. Es en el nombre de Cristo Jesús en el cual oramos. Amén. Si usted tiene necesidad de orar con alguien, lo esperamos. Si usted ha tomado una decisión importante hoy, queremos saber, le invitamos a que pase. Y si no, que tenga una linda tarde y una bendecida semana. Que Dios le bendiga.